Bien, seguimos con el tema porque estamos con Federico Furiase, director de la consultora EcoGo, profesor en la Universidad de Itela. Federico, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer. ¿Se puede hacer lo que dice Alberto Fernández, dejar de pagar los intereses de las LELIQ para aumentar a jubilados? No, creo dejar de pagar, ahí hay que aclarar, ¿no? No creo que se haya referido a defaultear, digamos. Creo que se está refiriendo a bajar la tasa de interés. Ahí el punto es que si hoy el Banco Central bajaría rápidamente las tasas de interés, las condiciones no están dadas. ¿Esto qué significa? Hay que mirar la película completa y tendríamos que resignar un dólar más alto, una inflación más alta, y en la película, ¿qué pasaría con el poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones? Esa sería la primera consecuencia, aumento del dólar, aumento de la inflación. En este contexto no están dadas las condiciones. Hay incertidumbre política, hay una alta inflación. Entonces, para bajar la tasa de interés y que no te pase factura en el dólar y en la inflación, hay que generar credibilidad. Y hoy no está esa credibilidad. Entonces, el primer requisito es despejar la incertidumbre política y a partir de ahí tener un programa monetario y fiscal consistente en el tiempo, y ese te diría que es una condición necesaria para a partir de ahí ir bajando la tasa de interés sin que escale el dólar y la inflación de forma inestable, porque eso después terminás en el mismo colchón cambiario, pero con peor poder adquisitivo, con más inflación, y me parece que ese no es el camino. Después el otro problema es que en ese argumento de pagar menos LELIQs para financiar aumento en las jubilaciones hay un argumento de la tasa de interés de las LELIQs la paga el Banco Central para mantener el dólar tranquilo y bajar la inflación. Y el gasto público de las jubilaciones hace cargo el Tesoro, con lo cual ahí también intuyo que hay un argumento implícito de monetizar LELIQs para financiamiento monetario del déficit fiscal. Y sabemos cómo termina esa película. Recién estabas hablando de que si sucede esto, termina subiendo inevitablemente el dólar también. Y él habla de un dólar que no está en el valor que debería estar. ¿Eso es real, es así? ¿O se puede vislumbrar incluso un posible default más adelante? Una devaluación más que un default. Sí, ahí hay un tema. Claramente, hoy el Banco Central está pagando una tasa de interés muy alta para mantener el dólar tranquilo. Y aún así está empezando a subir, está vendiendo futuros y tiene mucha munición para hacerlo, está subiendo la tasa y retirando liquidez en el mercado. En los últimos 3 días retiró 111.000 millones de pesos. Claramente este dólar le está costando al Banco Central, pero eso tiene que ver con esto de que hay incertidumbre política y eso está complicando las cosas. Cuando uno mira la competitividad de este dólar, lo que tiene que ver con el tipo de cambio real, que tiene señal en las exportaciones y en las importaciones, ese tipo de cambio está en la zona de 1,60. Base 1, diciembre de 2001. Noviembre de 2015, el tipo de cambio real que dejó Cristina Kirchner era 1,10 con cepo. En la salida del cepo, eso se fue a 1,45. Hoy estamos en 1,60. Lo que pasa es que se viene atrasando desde niveles muy altos, que fue la crisis cambiaria. Septiembre de 2018, ese tipo de cambio real tocó 2. Claro. Pero tenemos 9 meses de superávit comercial, con lo cual no hay un problema del tipo de cambio real en términos de competitividad, ¿no? Porque tenemos 9 meses de superávit comercial, claramente que es la contrapartida de la recesión y el desplome de las importaciones, la caída del salario real y el aumento en la tasa de interés. El problema es que venderías dólares y te colocarías en plazo fijo. Ahí está la incertidumbre. Y en la incertidumbre política que vos mencionás, ¿esa incertidumbre política se termina o crece el 11 de agosto, dentro de pocos días, según el resultado de las PASO? Bueno, eso creo que va a depender de dos cosas. El mercado va a mirar dos cosas, claramente. La diferencia a favor, potencialmente, de Fernández respecto de Macri y Pichetto. Hoy el mercado tiene priceado entre 4 y 6, 7 puntos, te diría. Una diferencia mayor a eso podría generar desestabilización financiera, aumento en el riesgo país, presión cambiaria, el Banco Central forzado a vender más futuros, eventualmente reservas y subir la tasa de interés, y eso complicaría las cosas, o que quede muy cerca del 45%. Esas son las dos cosas que va a mirar el mercado. Lo contrario, si la diferencia a favor de Fernández es menor a 4 puntos o inclusive está parejo, el mercado puede tener una respuesta al revés y menor, digamos, presión en el riesgo país, en el dólar y en las tasas de interés. Te voy a sacar un segundo de este análisis. Quiero que me digas cómo está realmente la economía hoy y qué se vislumbra para los próximos meses. Porque hace unos días conocíamos datos, cifras del INDEC, que gracias al agro había repuntado un poco la actividad, pero ¿cuál es la situación real? No, la economía, en lo que tiene que ver con el termómetro de la calle, salario real y crédito, eso está mal y va a seguir mal. La apuesta del gobierno, hay que entender que venimos de una crisis cambiaria y, digamos, de lo que se llama una crisis de balanza de pagos, donde
el mercado cerró la persiana y todos los desequilibrios que venía acumulando la economía se fueron corrigiendo de shock. Eso implica una aceleración de la inflación, un salto en el dólar, y lo que queda rezagado es el salario. Salario que perdió 12, 13 puntos en términos reales en 2018, y en esa transición la economía sube muy fuerte la tasa de interés para tratar de estabilizar el dólar, pero eso corta todo el crédito, con lo cual ese panorama va a ser muy difícil salir de eso. Te diría que en 2020 también va a costar, no hay margen para financiar populismo, esté quien esté en 2020. Ahora la apuesta del gobierno es a, si mantiene el dólar más o menos tranquilo, podemos ver en el segundo semestre, si la inflación va al 2% mensual, suponiendo que el dólar se mantiene estabilizado, que es un supuesto fuerte que depende de la incertidumbre política, ahí el salario se podría empezar a recuperar contra la inflación, ¿no? Donde hay también freno de tarifas, pero desde niveles muy bajos. Y se supone que eso depende de que se mantenga esta estabilidad cambiaria, que depende de la evolución de la incertidumbre política. Esa presunta recuperación del salario sumada a medidas de incentivo pueden llevar también a una mejora en el consumo. Sí, puede haber alguna mejora muy en el margen, en el escenario donde se descomprime la incertidumbre política, donde el Banco Central puede bajar un poco la tasa de interés sin tener un problema del lado cambiario, donde la inflación va al 2% mensual y empezamos a tener el impacto de salarios por las nuevas paritarias, más el anabólico que está haciendo el gobierno en términos de Ahora 12 o crédito Argenta que da el ANSES. Pero eso, digamos, es cosmética, te diría. Y más allá de eso no va a haber una recuperación muy fuerte que se vea en la calle en términos del consumo, ¿no? Más allá de lo que pudo impactar el agro, que ahora se termina. Entonces me parece que esa película va a ser muy difícil de modificar para el gobierno, porque esa es la contrapartida de tener un riesgo país en 800 puntos básicos. No hay dólares para financiar un aumento en el consumo y en las importaciones. Y esa es la gran restricción para 2020, donde además vas a tener el riesgo de aceleración de la inflación y de cómo mostrás capacidad de pago de la deuda. Esas son las dos restricciones económicas que van a jugar muy fuerte y que te van a dejar, cualquiera esté al frente en 2020, sin margen para financiar populismo. Muy bien, completísimo, muy claro, como siempre, Federico, muchas gracias. Por favor, un placer. Federico Furiase, el director de la consultora EcoGo y también profesor en la Universidad de ITER, aquí en el Noticiero Central de la Televisión Pública Argentina.